La vida en nuestra sociedad es apresurada y cambia continuamente. La tecnología ha cambiado el estilo de vida y avanza a un ritmo extraordinario. Pero nos hemos acostumbrado tanto con su adelanto que nada nos sorprende realmente. Solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Endeavour on America's 50th space shuttle flight. Houston now controlling. Pero la tecnología es solo un área de cambio. Los eventos, los descubrimientos, los desastres ocurren en tan rápida sucesión que solo podemos imaginar lo que ocurrirá el próximo año, el próximo mes, la semana próxima. El número de personas afectadas por los desastres naturales o humanos ha aumentado dramáticamente en los últimos 50 años. Escuchamos cada vez más sobre el efecto de invernadero, la capa de ozono, la temperatura en el planeta y el nivel de los océanos. Tanto así que los científicos temen que muy pronto muchas de nuestras ciudades se verán afectadas por el nivel del mar. Mientras tanto, la contaminación continúa siendo una amenaza a nuestro medio ambiente. ¿Dónde acabará? ¿Destruiremos nuestro planeta? ¿O nos permitirá la tecnología habitar otros planetas? ¿Cuánto más durará este mundo? ¿Qué le depara el futuro al planeta Tierra? Siempre se ha buscado la respuesta al futuro de nuestro planeta. La búsqueda para saber más de nuestro mundo y los que nos rodean ha sido intensa. Pero la esperanza para el futuro de nuestro planeta se encuentra en la Biblia. Es una fuente confiable del pasado y una revelación del futuro. Estos programas no solo le ayudarán a comprender la Biblia, sino que también le darán una revelación de lo que ocurre en el mundo hoy. Uno de los beneficios es que lo llevará en el tiempo y el espacio al mundo antiguo. Es a través de estos corredores en el tiempo que se encuentran la historia y la profecía, y en ellas el significado para hoy. Nosotros más de las profecías de Daniel, démosle la bienvenida a nuestro orador invitado, Alejandro Bullón, en su presentación, El Mundo Profético de Daniel. Hola amigos, ¿cómo están?
Bienvenidos a nuestra serie sobre el libro de Daniel. Juntos estudiaremos las sorprendentes profecías que abarcan el tiempo desde los días del profeta Daniel en el año 600 a.C. hasta nuestros días. Personalmente yo considero la profecía un tema fascinante. ¿Sabían ustedes que el libro de Daniel fue escrito especialmente para los días en que vivimos? O como el propio Daniel lo llama, para el tiempo del fin. Todos nosotros, de alguna forma, tenemos curiosidad por conocer el futuro. El ser humano quiere saber qué es lo que viene por delante. Yo conozco gente que acude al ocultismo, al espiritismo, al misticismo o a cualquier otro tipo de oráculo buscando respuestas para los días caóticos que vivimos. Lo más interesante de todo es que la Biblia nos dice que Dios puede leer el futuro, así como tú y yo podemos leer la historia. Y a través de las profecías, Él nos ha dejado escrito todo lo que sucederá en el futuro. Esto es lo que hace de la Biblia un libro diferente de cualquier otro libro. Ella garantiza que puede predecir el futuro con un 100% de exactitud. Esta es una promesa divina, como lo vamos a ver en la lectura de este texto bíblico. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Aquí hay otro versículo más. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿Se dan cuenta? Aunque la ciencia ha inventado tantas cosas, al punto que a veces parece ser algo sobrenatural, no nos ha podido ayudar absolutamente en nada respecto a predecir el futuro. Si algún ser humano pudiese predecir el futuro, se haría rico de la noche a la mañana. Lo único que necesitaría hacer es predecir qué caballo ganará la próxima carrera o qué número saldrá premiado en la lotería. Pero nadie puede predecir lo que ha de acontecer dentro de 1000 o 100 o 10 años. Ni siquiera dentro de 10 minutos. Nosotros estamos completamente incapacitados de prever, aunque sea vagamente, los eventos del mañana. Ante nosotros se levanta una pared negra e impenetrable de incertidumbre. Podemos tal vez adivinar o soñar, pero no podemos conocer el futuro. Permítanme leerles nuevamente el desafío que Dios nos presenta en la Biblia. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Exhibid vuestros fundamentos, dice el Rey de Jacob. Traigan y anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. A través de los años, los escépticos han tratado por todos los medios de destruir la credibilidad en este libro que es la Biblia. Bueno, a ellos les voy a mostrar dos formas simples pero efectivas de destruir la Biblia para siempre. Primero, pruebe que las profecías no son verdad. Y segundo, escriba otro libro que contenga profecías verídicas. Dios dice que ninguna de estas dos cosas se puede lograr. Si alguien logra hacer una de estas cosas, desacreditará la Biblia como palabra de Dios para siempre. Esta es una de las razones por la que creo que ustedes disfrutarán del estudio de las profecías de Daniel.
Las profecías son específicas y describen minuciosamente cada detalle de lo que ha de acontecer en el futuro. Las profecías bíblicas no son como las predicciones del oráculo de Delfos. Heródoto cuenta la historia de Creso, quien estaba indeciso con relación a si debía o no pelear contra los persas. Se le informó entonces que si cruzase el Jalis, destruiría un poderoso imperio. Creso lo hizo, pero infelizmente destruyó su propio imperio. Así que ustedes pueden ver, no importaba en favor de quién fuese la batalla, el oráculo estaba en lo correcto. Pero la profecía bíblica no funciona de esa manera. La profecía bíblica es exacta y específica. Si una profecía no se cumple, no hay disculpa que valga. Es por esa razón que yo estoy seguro que ustedes disfrutarán con el estudio de las profecías del libro de Daniel. Porque podrán ver cómo se despliega el futuro en una visión cinematográfica. Algunos de los que me escuchan hoy puede ser que se sientan un poquito inseguros acerca de este libro y piensen que está lleno de historias y cuentos de ficción. Me gustaría presentarles un desafío y una invitación al mismo tiempo. Tómense un poco de tiempo para ver algunos de estos videos y a medida que pasemos por las grandes profecías de Daniel, ustedes comprenderán por qué millones de personas hoy en día estudian estas profecías en todo el mundo. Si separan un poco de tiempo para ver toda la serie de las próximas semanas, estoy seguro que quedarán profundamente impresionados por lo que fue dicho hace cientos de años y que se está cumpliendo hoy en día delante de nuestros ojos de manera asombrosa. Solo para que ustedes vean lo interesante de las profecías, miren, en nuestro próximo programa estudiaremos cómo Daniel predice el levantamiento y la caída de las naciones con más de 2500 años de anticipación. La parte más interesante de esta profecía es la que habla específicamente de los eventos que se están desarrollando en el mundo hoy en día. Es una profecía realmente increíble que ha dejado impactados a miles de escépticos. En otro programa veremos la imagen que Nabucodonosor levantó para que todos se inclinaran delante de ella. 3 jóvenes hebreos rehusaron doblegar sus convicciones y fueron lanzados en un horno de fuego. Veremos también después cómo el libro de Apocalipsis afirma que esta misma experiencia de los jóvenes hebreos se repetirá en los últimos días cuando el pueblo de Dios sea obligado a inclinarse ante otra imagen llamada la imagen de la bestia. ¿Oyeron ustedes alguna vez hablar de la última noche de Babilonia, cuando el rey Belsasar hizo un gran banquete y durante la euforia de la borrachera una mano extraña escribió palabras misteriosas en la pared? ¿Escucharon también hablar de Daniel en el foso de los leones? Bueno, lo interesante de estas historias conocidas es la forma como estas historias se relacionan con nuestros días. Las mismas condiciones adversas que enfrentaron los hijos de Dios en aquellos tiempos existirán para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. No se pierdan el programa titulado Babilonia entonces, Babilonia ahora. Otro de los capítulos de Daniel, tal vez el principal, habla del cuerno pequeño y el surgimiento del anticristo. ¿Alguna vez se han preguntado quién es el anticristo? Bueno, en este programa veremos la forma como el diablo ha tratado de engañar a la humanidad. El otro asunto importante que ustedes no querrán perder se titula La profecía de tiempo más larga de Daniel. Allí se bosqueja la historia de la religión durante 2500 años y se muestra que hay 2 cosas que han sido cambiadas durante este periodo: la verdad de Dios y el santuario. En este programa desenmascararemos el gran engaño de los siglos. Después,
Cuando lleguemos a estudiar el tema ¿qué es el santuario?, las profecías de Daniel revelarán cosas sorprendentes. Algunos han pensado que el santuario es una reliquia rara del pasado, pero no se han dado cuenta que la Biblia habla más de este tema que de ningún otro. ¿Y la vida? ¿Existe vida después de la muerte? El libro de Daniel aborda este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Se quemarán los impíos eternamente? Al presentar estos estudios, he llegado a la conclusión de que el programa que todos quieren ver se titula La marca de la bestia y el sello de Dios. Nuevamente las profecías de Daniel nos ayudarán en este capítulo a ver claramente que en un momento de la historia todos nosotros tendremos que decidir ser sellados por Dios o por el enemigo. Por nada se pierda en este capítulo. Como lo ven, amigos, vamos a disfrutar un buen tiempo juntos mientras estudiemos las profecías de Daniel que han sido registradas especialmente para el tiempo del fin. Ustedes notarán, a medida que vamos avanzando en cada capítulo, que cada capítulo está entrelazado con el otro. Y miren, para que las profecías sean más claras y sencillas, han sido preparadas unas guías de estudio que las tengo aquí en mi mano. Esta serie de estudios tiene como título Seminario Profético. Ustedes pueden obtenerlas de la persona que le prestó el vídeo, o también pueden conseguirlas escribiendo a la dirección más cercana a su domicilio, que será dada al final de este programa. Es importante que ustedes consigan este seminario, porque para que el aprendizaje sea más objetivo, es necesario tanto leer como escuchar. Existen mayores probabilidades de grabar la información si la vemos y la oímos. No se olviden, al fin del programa daremos a conocer los lugares a donde ustedes pueden escribir solicitando sus guías de estudio. Sin embargo, si por alguna razón no pueden conseguirlas, no se preocupen, porque en estos programas estaremos estudiando los puntos principales de las profecías de Daniel. Ahora, veamos algo del fondo histórico de Daniel. Daniel vivió en el siglo VI a.C. y fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. En esta ocasión, junto con Daniel, fueron también llevados otros esclavos judíos. A través de los años, algunos han puesto en tela de juicio si realmente el libro de Daniel fue escrito en el siglo II a.C. La razón por la que han sugerido esto es porque los eventos predichos por Daniel se cumplen con tal exactitud que solo podrían haber sido escritos después del evento. En otras palabras, estos críticos ven al autor, a Daniel, como un historiador, no como un profeta. En realidad, estas personas tratan de negar la predicción profética. Sin embargo, evidencias arqueológicas recientes han corroborado el hecho de que Daniel sí escribió en el siglo VI a.C. y no en el siglo II, como algunos sugieren. La arqueología ha sido un valioso instrumento de apoyo, porque muchos de los problemas relacionados con el libro de Daniel han sido resueltos hoy por excavaciones arqueológicas modernas. Se ha comprobado que el libro de Daniel tuvo que ser escrito por una persona que vivió en el tiempo de Nabucodonosor, porque de hecho, muchas de las cosas que revela el libro de Daniel se perdieron de vista y no se conocían en el siglo II. El hecho de que el autor de Daniel estuviera al tanto de esas cosas verifica que el libro fue escrito realmente en el tiempo que dice haber sido escrito, es decir, en el siglo VI a.C. y no en el siglo II a.C. La razón por la cual personalmente pienso que tú encontrarás este libro sumamente interesante
y importante es porque el libro habla acerca del tiempo del fin. Permíteme leer lo que el propio Daniel dice. Y tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarás la ciencia. Eso está registrado en Daniel 12, 4. Miren el siguiente diagrama y lo entenderán mejor. Tiempo del fin, no fin del tiempo. Es un pequeño periodo antes del fin. Daniel primordialmente fue escrito para el tiempo de hoy, mientras que otros profetas escribieron para su tiempo. Jesucristo también mencionó a Daniel como un profeta especial a quien se debía estudiar y comprender al discutir los eventos finales que ocurrirían en los últimos días. Vean lo que dice la Biblia. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Hay algo más ahora acerca del libro del profeta Daniel que es muy importante. Contiene este libro dos secciones bien distintivas: historia y profecía. En la primera parte del libro están las historias. Luego después vienen las profecías. Las profecías que se encuentran en la segunda mitad del libro. Todas ellas, tanto las historias como las profecías, señalan al tiempo del fin. Ustedes notarán al ir estudiando que las dos secciones, las historias y las profecías, acerca del futuro, están entrelazadas y las primeras nos ayudan a entender las segundas. Algunos, en su premura por entender las profecías del libro de Daniel, no han notado esto, perdiendo así mucho del sentido de las profecías. Las historias de Daniel no son meramente historias, sino que han sido incluidas en el libro profético porque ilustran lo que predicen las profecías. Permítanme recalcar esto, porque este es uno de los puntos principales en nuestra comprensión de las profecías. Las historias revelan lo que le ocurrió a Daniel y a sus 3 amigos en la antigua Babilonia, y simbólicamente representan las experiencias del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El punto central del libro es justamente eso, el tiempo del fin y el término del conflicto entre el bien y el mal. En esta serie estudiaremos las secciones históricas y la parte profética. Capítulo por capítulo iremos viendo esto. La sección histórica nos ayudará a descubrir el mensaje para el tiempo del fin. Y después veremos cómo la sección profética ha predicho esas mismas condiciones para los últimos días. Ahora, veamos cuál es el contenido del libro. El libro de Daniel contiene 4 grandes profecías. Cada una de ellas abarca un periodo de la historia desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Así, por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel nos da un amplio bosquejo de la historia desde los días de Daniel hasta nuestros días. El capítulo 7 abarca el mismo periodo, pero usando distintos símbolos y con mayor énfasis en el tiempo del fin. Daniel 8 y 9 abarcan el mismo periodo, pero nos dan más detalles adicionales sobre el tiempo del fin. Finalmente, Daniel 10 al 12 repasan exactamente lo mismo. Cada una de estas profecías comienza en los días de Daniel, continúa a través de la historia y finalmente se concentra en el tiempo del fin. Esto es a lo que llamamos bosquejo profético, en el cual la historia del mundo se bosqueja dentro de la propia historia. Daniel se aseguró que cada profecía fuese presentada de tal modo
que cuando viésemos el desarrollo de las mismas, pudiésemos notar en qué momento de la historia nos encontrábamos. Al estudiar con cuidado, es fácil notar que estamos viviendo en el tiempo que Daniel llama el tiempo del fin. Esto es emocionante, es dramático. Ahora, antes de ver una de las profecías más fascinantes que está registrada en el capítulo 2 de Daniel, necesitamos ir al primer capítulo. Aquí en el capítulo 1 se establecen las bases sobre las cuales se desarrollará el resto del libro. Es como construir una casa. De nada sirve comenzar por el techo o por la parte superior de la estructura, a menos que se hayan puesto los cimientos. Cuando el cimiento es firme, sostendrá el resto de la casa. El libro de Daniel comienza con un conflicto, una guerra entre Babilonia y Judá. Notaremos vez tras vez que este conflicto es el tema central de la Escritura. Y en el libro de Daniel se revela en forma bien definida. Hoy en día vivimos en un mundo de conflictos. Conflictos a veces en el hogar, entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Conflictos personales, conflictos entre las naciones. Pero lo que muchos no saben es que el primer conflicto comenzó en el cielo y no aquí en la tierra. Yo sé que el cielo no suena como el lugar ideal para que aparezca un conflicto, pero fue exactamente allí que comenzó la guerra entre Cristo y Satanás. Permítanme leerles esto. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como pueden ver, amigos, este conflicto cósmico o guerra interestelar entre Cristo y Satanás, o entre las fuerzas del bien y del mal, ha continuado aquí en la tierra desde el día en que se originó allá en el cielo. Cada conflicto aquí en la tierra es en realidad resultado de esa lucha original. El diablo perdió la batalla en el cielo y ya no puede más atacar a Cristo, pero ahora ha concentrado sus más severos ataques contra el pueblo de Dios aquí en la tierra. De esta forma, no solo hiere al pueblo de Dios, sino que también hiere al mismo Cristo. De hecho, esta es la explicación más lógica a los problemas y conflictos que todos nosotros tenemos diariamente. A menudo escucho personas que dicen: Alejandro, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite las guerras donde muere tanta gente inocente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme asegurarles que esta pregunta y muchas otras tienen respuestas en el libro de Daniel. Aquí mismo, en el capítulo inicial, encontramos el conflicto en progreso y al rey de Babilonia que viene y captura al rey de Judá y se lleva muchos prisioneros del pueblo de Dios a Babilonia. Mientras los eventos del libro se despliegan ante nuestros ojos, veremos que lo que está sucediendo en Babilonia, además de ser historia, es también una ilustración del gran conflicto que se ha lidiado desde el principio, cuando Lucifer atacó a Cristo en un conflicto cósmico. Como podrán ver, los eventos del capítulo 1 no le permiten a Daniel y sus amigos otra alternativa sino convertirse en participantes activos en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. En las primeras escenas del libro, Daniel y sus amigos se enfrentan a un tremendo conflicto. Bajo el ataque del ejército de Nabucodonosor, tenían pocas probabilidades. Antiguamente, cuando los reyes sitiaban una ciudad, la rodeaban por completo. Cortaban el agua y las provisiones de alimentos y simplemente esperaban hasta que la gente moribunda y hambrienta se rindiera. Ustedes pueden imaginar qué acontecimiento terrible debe haber sido aquel para los habitantes de Jerusalén, incluyendo Daniel y sus 3 amigos.
Poco imaginaban ellos que el resultado de esta guerra cambiaría radicalmente sus vidas. Veamos ahora, retrospectivamente, en el tiempo. Viajemos con el tiempo, hasta la antigua Babilonia, donde se nos muestra a Daniel y sus amigos en terrible conflicto con los ejércitos de Babilonia. Para esto hemos preparado un video y yo les invito a mirar. Nuestra conclusión inicial es que los poderes del mal ganan la controversia en Jerusalén. Pero esto no debiera sorprender al pueblo de Israel. Más de un siglo antes, el profeta Isaías advirtió: He aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Pareciera que para el pueblo de Jerusalén, el tiempo había llegado. La profecía de Isaías se cumplió fielmente. Los que sobrevivieron el sitio marcharon kilómetro tras kilómetro, día tras día, bajo el sol calcinante del Medio Oriente. El viaje al exilio era cerca de unos 1500 kilómetros y debe haber tomado más de un mes para completarlo. Al llegar a Babilonia, los desafortunados cautivos desfilaron por las calles, juntamente con los tesoros de los cuales Ezequías se había vanagloriado varios años antes. Estos incluían las posesiones más valiosas de todas, los vasos sagrados del santuario judío. Nabucodonosor tenía la costumbre de usar representantes de las naciones que conquistaba en su corte real. Así que dio instrucciones a su jefe militar para traer a algunos de los israelitas de la familia real. Es así como Daniel y sus 3 compañeros se encontraron en una tierra extraña y exótica. Aquí sería donde tendrían que lidiar las batallas más grandes de sus vidas. El plan de Nabucodonosor era sutilmente amalgamar la nación israelita con la suya. Una de sus mejores armas era desplegar las posesiones más preciadas de los judíos, los vasos sagrados del santuario judío. Irónicamente, estos mismos vasos jugarían un papel muy importante en la caída de Babilonia más tarde. Pero Nabucodonosor no paró allí en su intento de convertir a sus cautivos. Cambió sus nombres israelitas a nombres babilonios. Ananías se convirtió en Sadrach, Misael en Mesac, y Azarías en Abednego, y Daniel se convirtió en Belsasar. Por todas partes, alrededor de los jóvenes, se levantaba la cultura y la religión de Babilonia. Fueron reeducados en el idioma y la literatura de Babilonia, sentados a los pies de los eruditos más sabios de Babilonia. Su vida social requería mezclarse con algunos de los líderes de mayor influencia de la nación. Los jóvenes se daban cuenta que estaban bajo presión constante para transigir y que su lealtad a Dios estaba amenazada por la nación extranjera. La elección entre la verdadera adoración y la obediencia, o la magia pagana de Babilonia, al fin llegaría. Era un asunto de tiempo.
Ustedes pueden ver, mis amigos, que Daniel y sus compañeros encontraron algunos desafíos en la pagana Babilonia. Ahora, solamente será cuestión de tiempo para que ellos encuentren serios conflictos en relación a lo que creen. La decisión entre la verdadera adoración y la obediencia a Babilonia vendrá antes de lo que ellos se imaginan. Aunque muchos judíos fueron llevados cautivos por los soldados de Nabucodonosor, se mencionan solamente 4 de ellos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es interesante notar que el proceso de babilonizar a los jóvenes comenzó inmediatamente al recibir nuevos nombres que demostraban su lealtad a Babilonia y a los dioses babilónicos. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. El nombre babilónico que le colocaron, Belsasar, significa Bel protege la vida del rey. Bel era uno de los dioses populares de Babilonia. El nombre Ananías significa Jehová es misericordioso, mientras que el nombre babilónico que se le puso, Sadrach, se refiere a brindar lealtad al dios babilónico Marduk. El nombre Misael significa quien pertenece a Dios, pero se convirtió en Mesac, refiriéndose a otro dios babilónico. Finalmente, el nombre Azarías, que significa Jehová ayuda, fue cambiado por Abed-nego, que quiere decir siervo del dios Nabú. Así que ya se estaba preparando la escena para la confrontación que pronto habría de desafiar a estos 3 esclavos hebreos. El rey Nabucodonosor quería estar seguro que ellos no fuesen meramente esclavos de Babilonia, sino que se convirtiesen en babilonios en carácter, en estilo de vida, en actitud. Es importante que comprendamos la situación de estos jóvenes, porque dentro de poco notaremos que este proceso de babilonización se hará evidente en 2 asuntos. Es más, mientras estudiamos la profecía de Daniel, notaremos que el conflicto de estos 2 asuntos es el tema central del libro de Daniel. Hablaremos mucho sobre la adoración y la obediencia. Notaremos que estos puntos aparecen en la parte histórica del libro y reaparecen nuevamente en la parte profética, indicando así que el asunto de la adoración y la obediencia son temas principales durante el tiempo del fin. Permítanme ilustrarlo. En Daniel 3:10 leemos lo siguiente: Tú, oh rey, pusiste ley en todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Cada persona tenía que adorar la imagen de oro y obedecer al rey, claro está. Obedecer al rey significaría desobedecer a Dios, quien ha dicho que no adoremos imágenes. Así que el punto central de esta historia es si los 3 hebreos han de obedecer a Dios o al rey. Notemos esto en la parte profética de Daniel. Vean lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Nuevamente vemos el asunto de la adoración, ilustrado en el poder del cuerno pequeño, cuando habla grandes palabras contra el Altísimo. También vemos el asunto de la obediencia, ilustrado en el cuerno pequeño de Daniel 7, cuando éste piensa en cambiar los tiempos y la ley. El libro de Daniel trata abiertamente estos temas. Seguramente a Daniel le ocurrieron infinidad de cosas en Babilonia, muchas más de las que han sido registradas en la Biblia. Pero nosotros solamente conocemos algunas de las experiencias por las que Daniel tuvo que pasar. Tal vez tú te preguntes, ¿por qué han sido registradas
unas y las otras no. La simple respuesta es que la historia de las experiencias de Daniel y sus 3 amigos en Babilonia está muy relacionada con la experiencia o las experiencias que el pueblo de Dios tendrá que pasar en el tiempo del fin. Es por eso que estas historias en particular están seleccionadas, fueron seleccionadas y registradas en el libro. Así que lo que le sucedió a Daniel y a sus 3 amigos les sucederá al pueblo de Dios en los últimos días. Esto es lo que indican las profecías de Daniel. Todo esto nos ayuda para no dejarnos arrastrar por alguna interpretación fantasiosa de las profecías. La sección histórica y la sección profética del libro están muy entrelazadas. Hablaremos más de esto en episodios futuros. Ahora, al volver al primer capítulo, notaremos nuevamente que el punto principal tiene que ver con la obediencia a Dios. Como vimos anteriormente, el proceso de babilonizar se concentró en el estilo de vida de los jóvenes hebreos y en lo que éstos comían y bebían. Notemos lo que dice el registro bíblico. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Amigos queridos, estos jóvenes sabían lo que Dios había dicho respecto a ciertas cosas que su pueblo no debía comer ni beber, tal como la carne de animales inmundos y el vino. Esto fue exactamente lo que le ofrecieron a Daniel y a sus amigos. Ustedes pueden imaginarse el dilema. Aunque eran cautivos, se les estaba tratando como si fuesen de la realeza. Podían hasta comer de la comida del rey y sentarse en su mesa. Solo que hacer tal cosa representaba desobediencia a Dios. Mientras que rechazar la comida del rey significaba desobediencia al rey de Babilonia, que los había tratado con mucha benevolencia. Aquí está el asunto de la obediencia nuevamente. Sin embargo, Daniel y sus amigos no titubearon al tomar su decisión. Podrían haber razonado diciendo que la casa de los papás estaba muy lejos y que nadie lo sabría, que era difícil obedecer a Dios en Babilonia, que eso estaba bien para Jerusalén, pero que en una sociedad secular pagana a uno le podían cortar la cabeza si no obedecía. En fin, ellos podrían haber raciocinado de muchas maneras. Pero me gusta lo que dice el registro bíblico. Voy a leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. La lealtad a Dios tenía consecuencias eternas y era mayor que la lealtad al rey. Aquí encontramos el punto que se ilustrará vez tras vez en todo el libro de Daniel. El pueblo de Dios, queridos, el pueblo de Dios se enfrenta a este conflicto y el asunto es si han de obedecer a Dios o al hombre. Daniel propuso en su corazón que él obedecería a Dios. No es difícil ver por qué razón Dios confiaba tanto en Daniel. Cuando Daniel pidió una dieta diferente a la del rey, miren lo que dijo el jefe de los eunucos. Voy a leer. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él haya visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis ante el rey mi cabeza. El príncipe, claro está, tenía temor que la salud de Daniel y sus compañeros no fuese como la de los otros que comían en la mesa del rey. Esto podría desagradar tanto al rey que él correría riesgo con su vida.
Entonces Daniel sugirió una prueba. El registro bíblico lo dice así. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, a tus siervos 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres harás con tus siervos. Ustedes notarán que la dieta que Daniel escogió fue simple: vegetales para comer y agua para beber. Daniel escogió una dieta tal porque sabía que en Babilonia tendría que enfrentarse a muchas pruebas severas. Quería tener la mente clara, y al comer comida condimentada que el rey comía y tomar su vino, probablemente se habría mantenido bajo el estupor de esta comida, y en el momento de la tentación no habría podido resistir. Esto significaba que no estaría en condiciones de resistir la tentación cuando el momento difícil llegase. Daniel sintió que era de suma importancia comer comidas sencillas para ser leal a Dios cuando realmente viniesen las pruebas mayores. Notemos los resultados después de solamente 10 días. La Biblia lo relata de esta manera. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la comida del rey. Así que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber, y dábales legumbres. Aquellos que son obedientes a Dios siempre salen ganando. Y miren ahora lo que la Biblia continúa diciendo. Y a estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel y sus amigos eran los mejores alumnos de la universidad. Sus resultados fueron 10 veces mejor que el de los otros. Esa no es una mala nota, ¿no es cierto? Pero la razón por la cual sus resultados fueron 10 veces mejor que el de los otros no era que ellos fuesen seres superiores, sino su obediencia, su estricta obediencia al Dios del cielo. Como pueden ver, Dios siempre honra a aquellos que le obedecen. Ahora, ¿por qué hemos repasado toda esta historia? ¿Por qué consideramos todo esto? Simplemente porque este capítulo provee la plataforma para el resto del libro de Daniel. Estos 4 jóvenes judíos no eran los únicos que enfrentaron problemas en Babilonia, pero fueron sí los únicos que en la Universidad de Babilonia permanecieron fieles a Dios. Cuando estudiamos el 3er capítulo de Daniel, que registra la experiencia del horno ardiente, y Daniel 6, que relata la historia de Daniel en el foso de los leones, veremos vez tras vez que estos jóvenes hebreos fueron siempre fieles. Aquellos que se dieron a la primera prueba de la alimentación, que parecía tan insignificante, se dieron a las pruebas subsiguientes. Si no podemos ser fieles a Dios en las pruebas fáciles, no lo seremos en las pruebas difíciles. Muchos de nosotros hoy vivimos en tiempos de prosperidad cuando es relativamente fácil obedecer a Dios. Pero si no podemos ser obedientes en estos tiempos fáciles, nunca lo seremos cuando venga la verdadera prueba. Un mensaje maravilloso, el de Daniel, es un mensaje extraordinario. El mensaje que más me impresiona es que tú nunca estás solo. Dios cuida de tu vida cada día. No eres una estrella perdida en el universo, no. Dios tiene un propósito maravilloso para ti.
Aunque a veces los otros te hagan sentir insignificante. Aunque a veces parezca que todo está contra ti. Mira el Dios de Daniel. Ese es tu Dios. No tienes por qué tener miedo. Solamente pídele que te ayude a ser fiel en las pequeñas cosas, para que cuando lleguen los momentos difíciles, salgas victorioso. ¿Quieres orar conmigo ahora? Querido Padre que estás en los cielos, cuando estudiamos la vida de Daniel y sus amigos, nos damos cuenta que la fidelidad tiene su recompensa. Oh Padre querido, esos jóvenes tenían una experiencia maravillosa contigo. Y cuando llegó el momento de la dificultad, ellos supieron soportarla. Ayúdanos hoy día en tiempos de paz a desarrollar una experiencia de amor contigo, de tal manera que cuando lleguen los tiempos difíciles, podamos permanecer firmes hasta el fin. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. En nuestro próximo programa veremos una de las profecías más maravillosas que bosqueja la historia desde los días de Daniel hasta nuestros días. Si ustedes tienen algún amigo que no cree en la Biblia, ¿por qué no invitarlo para que vea el video con ustedes? Ustedes se sorprenderán con los resultados. Dentro de unos instantes daremos la dirección a la cual pueden escribir si desean obtener la guía de estudio que les servirá como ayuda en el estudio de Daniel. Simplemente escriban a la dirección más cercana a su domicilio solicitando el seminario profético. Y ahora, hasta luego amigos. Que Dios les bendiga. Un grande abrazo para todos.